Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. Muy buenas noches, querido público. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva. Yo soy Marix Sabotier y junto a Sofía La Chapelle tendremos hoy un programa de lujo, señores. El compromiso de nosotros es brindarle a las familias especiales, a las familias con alguna condición diferente, brindarle conocimiento a los fines de que podamos vivir una vida lo mejor dignamente posible y que nuestro familiar, nuestra persona que esté afectada dentro de la familia, que somos todos, porque siempre hemos dicho que la discapacidad, no importa cuál sea, la tenemos todos en la familia. Hoy hablaremos con una persona que Franklin me avisa si está ya conectado, el señor José Ángel Aybar. Vamos a hablar sobre una condición diferente. Conocemos el autismo, conocemos el síndrome de Down, conocemos la parálisis cerebral. Señores, pero cuando uno se sumerge en este mundo de la discapacidad, uno se topa con tantas condiciones, con tantos síndromes, que usted dice, wow, qué difícil, qué complicada se nos hace la vida. Sin embargo, como hemos dicho, Dios no nos da carga que no podamos sostener. Dios nos enseña el don de la paciencia, de la tolerancia, sobre todo del amor, pero sobre todo, señores, el de esperar. Así que ya está con nosotros conectado el señor José Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí junto a vosotros. El placer es nuestro. Este programa es internacional, señores, así que ustedes saben que nos pueden conectar a través de www.106.5. Nos pueden llamar al 809-540-1065. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome de Dravet. Suena raro ese síndrome. Primeramente, ¿quién es el señor José Ángel? Pues yo soy el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet en España. Yo tengo dos hijos y uno de ellos pues padece esta enfermedad, ¿no? Y ello fue principalmente lo que me llevó a involucrarme en las actividades de esta fundación, ¿no? que actualmente presido. ¿El síndrome de Dravet es una enfermedad, no una condición? El síndrome de Dravet, lo podemos llamar de diferentes maneras. Sí, es una enfermedad, se origina en el primer año de vida generalmente, debido a una mutación genética en el gen SCN1A, que principalmente pues surge de manera espontánea, es decir, no es una mutación genética que haya sido heredada por parte de los progenitores, sino que ha surgido de manera espontánea, ¿no? Como puede pasar en otros tipos de patologías de origen genético, ¿no? Y bueno, ¿no? En el primer año de vida los niños suelen tener muchas crisis epilépticas, especialmente prolongadas, de difícil control, y que requieren incluso la admisión o el manejo del niño, del bebé en la UCI pediátrica, ¿no? Y bueno, ya ¿cómo podemos detectarlo como padres? ¿Cómo podemos ver que nuestro hijo está teniendo una crisis, si se le puede llamar crisis? Sí, una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica, sí, ok. Efectivamente, sí. Hay crisis epilépticas, las hay de varias maneras, ¿no? Pero bueno, generalmente se pierde la conciencia y en unos casos sí, en otros no. Puede ser una crisis convulsiva en la que la persona pues mueva las extremidades, o puede ser incluso una crisis no convulsiva, ¿no? Donde pierda la conciencia y no sea tan evidente, ¿no? Pero normalmente los padres con síndrome de Dravet, ¿no? Por desgracia estamos bastante acostumbrados a ellas y las solemos identificar. Pero ya de cuando manera... la conocen, o sea, cuando ya sí, usted conoce las, digamos, que viene ya, o que el niño está presentando alguna crisis, ya uno como padre se empodera de lo que es el síndrome y obviamente busca la debida solución.
Pero para aquellos padres, por ejemplo, acuérdense que este programa se escucha a nivel internacional y aquí a nivel interno en los pueblos. ¿Cómo puede un padre, una madre de un niño de apenas un año, usted me dice que en un año ya podemos detectar si está sufriendo esa crisis, cómo yo puedo decir, ok, mi hijo es diferente porque le dan ataques de epilepsia o porque sencillamente tiene hay alguna otra causa que yo pueda detectar y que eso me lleve a ir al médico, al especialista, y entonces se me dé el diagnóstico de lo que el niño o la niña pudiera tener? Sí, las características principales del síndrome de Dravet es que las primeras crisis epilépticas son convulsivas, lo cual lleva primero, hay una primera fase donde el bebé pierde la conciencia. Esa fase continúa a lo largo de la crisis epiléptica y hay una primera fase tónica donde el bebé, pues bueno, se queda todo rígido. Esto dura apenas segundos y a partir de ahí ya empieza la fase clónica, ¿no? La fase convulsiva, donde el bebé pues comienza a tener movimientos repetitivos, generalmente de las 4 extremidades, ¿no? Puede ser también hemiclónica, en el que solo sea una parte del cuerpo, el izquierdo o el derecho, la que convulsione, ¿no? Pero principalmente eso suelen ser las principales la llamada de atención, ¿no? que como padre debemos entonces percatarnos. O sea que sí, padre, madre, tutor, abuelo, tío, hermano mayor que esté con el niño y vea que estas características, debe llamarnos la atención y obviamente entonces solicitar ayuda del especialista, buscar la manera de diagnosticar a tiempo. Porque efectivamente, sea un niño... ¿no? Y además, disculpa que te interrumpa, una crisis epiléptica es una situación médica de emergencia, de urgencia, es decir, una crisis epiléptica prolongada puede llegar a provocar daños severos neurológicos o incluso fallecimiento. Por eso es importante que cuando una persona tenga una crisis epiléptica se monitorice de cerca el tiempo que dura la crisis epiléptica. En el caso que vaya más allá de 3-5 minutos, hay que ir a los servicios de emergencias. De manera urgente. Sí. ¿Y cómo, o sea, cuáles son ya, después que detectamos que pudiera tener el síndrome de Dravet, entonces ya ese diagnóstico, cómo se maneja? O sea, cómo las familias, obviamente, entiendo que pasamos por un duelo, que está el por qué a mí, el tema de por qué me toca vivir esta situación y demás, pero sin embargo, esa parte, aunque nos duela y tengamos que vivirla, también tenemos que vivirla acompañada del que voy a hacer. O sea, ese síndrome perdura en los niños, en las niñas, es como por ejemplo el autismo, es una condición, pero es para toda la vida, que se va a manejar a base de terapia. El síndrome de Dravet, ¿qué pasa con él? ¿Qué diferencia podemos ver? Pues efectivamente, ¿no? El síndrome de Dravet hoy en día no hay cura que revierta totalmente la enfermedad, aunque se está trabajando en ello y hay varios estudios prometedores, pero el síndrome de Dravet hoy en día se maneja desde 2 ámbitos diferentes, ¿no? Por una parte, el ámbito farmacológico, es decir, darle al paciente una combinación de fármacos epilépticos para poder controlar las crisis epilépticas, y después por otra parte a través de diferentes terapias, pues para incentivar o mejorar el desarrollo del niño, ¿no? Logopedia, fisioterapia, hipoterapia y demás, ¿no? Entonces, el tratamiento del síndrome de Dravet principalmente se basa en esas 2 vertientes, digamos, ¿no? El ámbito farmacológico específicamente para las crisis epilépticas, y todas las terapias adicionales para las diferentes comorbilidades, ¿no? O alteraciones que están asociadas a la enfermedad. Que estén asociadas. Una pregunta, le pregunto porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana se conoce muy poco del síndrome. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, conozco una niña que fue la que me llevó a usted, Erika, que creo que nos está escuchando, y ella habla, y fue la que nos enseñó. Lo poquito que puedo conocer del síndrome lo conozco a través de ella, y conozco su niña y sé la lucha y la entrega que Erika como madre y toda la familia de Erika y de los padres de la niña se han esforzado en darle mejor calidad de vida. Cuando recibimos el diagnóstico, ¿qué
nos explica el doctor, o cómo nos explica el doctor que debemos manejarnos y aprender a vivir con ese diagnóstico? Claro, la parte del conocimiento médico es algo realmente importante, ¿no? Por una parte, como bien cuestionabas ahora, ¿no? ¿Qué te explica el médico? ¿Qué te debe decir, ¿no? Como yo decía al principio, el síndrome de Dravet es una enfermedad de origen genético. Alrededor del 80-90% de los pacientes se debe a una mutación espontánea que no es heredada de los padres, pero hay alrededor de un 10-15% que la mutación procede de uno de los progenitores. O sea, ¿no? ojo padre, no vamos a echarle la culpa que fue en tu familia o que es en la mía. Es una situación que puede darse. Ahora bien, usted acaba de decirnos sobre basado en su experiencia, que por ser genético pudiera estar o no presentarse en uno de los padres. Efectivamente, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Es siempre algo que abogamos nosotros, es que desde los diferentes sistemas de salud, y yo soy consciente, ¿no? Que no en todos los países se tiene el mismo acceso a las diferentes pruebas, pero que desde todos los sistemas de salud se garanticen las pruebas básicas clínicas necesarias, como puede ser en este caso un test genético para determinar por una parte la mutación que tiene el propio paciente, la propia persona que tiene síndrome de Dravet, como para averiguar si la mutación efectivamente es espontánea y no la tiene ninguno de los padres, o si, por el contrario, la mutación la tiene uno de los padres. En ese caso, en el caso de que uno de los padres tenga la mutación, en futuros embarazos podría haber un 50% de probabilidad que el bebé pues pudiera llegar a tener síndrome de Dravet de nuevo, ¿no? Con lo cual es importante, ¿no?, que a los padres ese consejo genético se les dé de manera correcta y adecuada y sepan a lo que se enfrentan. A lo que se están enfrentando, exactamente, como efectivamente, padres. ¿no? Y después, no, algo también bastante específico en el síndrome de Dravet. Síndrome de Dravet, desde un punto de vista fisiológico, se genera por unas deficiencias en los canales de sodio en el cerebro. Hay una serie de medicamentos antiepilépticos que se utilizan bastante comúnmente en la epilepsia, que bloquean los canales de sodio, con lo cual quiere decir que a un paciente con síndrome de Dravet que se le den esos fármacos antiepilépticos para intentar controlar las crisis epilépticas, que de por sí tiene el síndrome de Dravet, lo que podría hacer es incluso agravar la enfermedad, ¿no? Por eso es importante también que el síndrome de Dravet y sus características y su tratamiento adecuado se conozca también entre todo el personal sanitario. Una pregunta me surge ahí de esa aclaración. ¿Pudiera el niño tener síndrome de Dravet y sufrir obviamente de los ataques de epilepsia? Pero una persona que le dé epilepsia no necesariamente debe tener el síndrome de Dravet. Efectivamente, sí. Totalmente correcto, ¿no? El síndrome de Dravet, claro, el síndrome de Dravet, síndrome como tal, es un conjunto de síntomas, ¿no? Y no solo es la epilepsia, sino retraso cognitivo, retraso psicomotor, problemas de comportamiento e incluso algo que hay asociado al síndrome de Dravet, ¿no? Es alrededor de un 15 o un 20% de mortalidad prematura. Wow, pero es complejo. Es bastante complejo, es bastante complejo. Una pregunta, ¿se maneja a través de medicamentos, de terapia? ¿Cómo podemos llevar al niño o a la niña a un equilibrio que pueda vivir una vida, lo que llamamos normal, dentro de su sistema, dentro de lo que es su cuadro? Sí, normalmente desde el punto de vista de la epilepsia, de las crisis de epilepsia que sufren los niños, suelen ser generalmente bastante farmacoresistentes. Es decir, los niños tienen que llegar a tomar hasta 3, 4 y 5 medicamentos antiepilépticos para poder llegar a controlar, y no siempre totalmente, las crisis epilépticas. Y hablamos de niños menores de 5 años. Hablamos de niños que el síndrome de Dravet puede empezar en los 3, 4 o 5 primeros meses de vida. En el caso concreto de mi hijo, yo recuerdo su primera crisis epiléptica, tenía 6 meses y 4 días. 6 meses, empezando lo que es el proceso de cambio de ese 5.º mes al 6.º mes, que ya los niños se entiende que pueden comer, por lo menos aquí en República Dominicana, pueden comer habichuelitas, pueden comer un chin de arroz, un chin de papita. Sí, pueden comer algo sólido. Exactamente, pueden tener acceso ya a comida más sólida. Entonces, en ese caso, como en el caso suyo, por ejemplo, su experiencia,
Cuando ustedes son detectados, porque nosotros hemos dicho y mantenemos la textura y la hipótesis de cuando un miembro de la familia está diagnosticado, somos todos. Que no es solamente mi hijo que tenga la condición X, sino la tenemos todos, porque todos tenemos que aprender o desaprender de lo que es la vida normal y cotidiana de una familia, a vivir y aprender a poder adaptar a nosotros, al bebé o a la niña, al niño o la niña, y la niña darle las condiciones más dignas de lo que es ese día a día. ¿Puede un niño con este síndrome tener una vida lo más sana posible, lo más viable posible? Bueno, dentro de sus capacidades sí, es decir, los niños con síndrome de Dravet sufren de una capacidad, de una discapacidad generalmente de moderada a severa durante toda su vida, pero bueno, desde luego, ¿no? Que los objetivos que tenemos nosotros mismos, ¿no? Más allá de las capacidades diferentes que puedan tener nuestros hijos, es que bueno, ¿no? Pues que puedan disfrutar al máximo posible de su vida, ¿no? Y muchas veces no te planteas qué será en un futuro tu hijo, si será ingeniero, si será médico. Exactamente, sino, bueno, sí, te esa planteas pregunta que vienen por default. Que bueno, al final lo importante es que sea feliz, ¿no? Dentro de sus propias capacidades, dificultades o problemas que pueda tener en su día a día, bueno, que al final sea una persona feliz. Eso es realmente lo que nosotros los padres hemos aprendido cuando tenemos un niño con condición X, no importa cuál fuese, que no es lo que pudiera tener, sino la calidad de lo que pudiera tener, y que obviamente sea feliz, que es lo que realmente a uno le importa y le llena de satisfacción. Estamos conversando aquí en la Escala del Autismo con un padre, el señor José, que creó la fundación del síndrome de Dravet a raíz de conocer y vivirlo en carne propia, lo que se padece con este síndrome. Él está en España. A diferencia de aquí en República Dominicana, los avances médicos son sumamente diferentes. Está viviendo en la madre patria para nosotros, que es España. Y les invitamos a que nos puedan llamar al 809-540-1065 para todas aquellas personas que están sufriendo, están padeciendo este síndrome dentro de la familia. Y quisiera preguntarle a él, ¿qué hacer como padre? ¿Qué te ofrece el Estado como padre? Habla allá desde donde ustedes están. ¿Qué aporte hace el Estado? Vamos a darle paso a esta preguntita, señor José. Pues mira, estás en la Escala del Autismo. Buenas noches. Deme un segundito. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? De Cristo Rey. ¿Su nombre? Fidelina. Bájame ese radio, Jonathan. Bájame. Hola, Fidelina. Gracias por estar en sintonía. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, espérese. Bájame ese radio, papi, huye. Que yo tengo un nietecito que me le ha dado 3 ataques como de epilepsia, y entonces yo ahora lo estoy oyendo y me estoy observando, porque él hizo en el estudio de la epilepsia y salió sin epilepsia. Okay. ¿Podría hacer eso? Pudiera. Señor José, escuchó, gracias por estar en sintonía. Fíjense, señores, que es una abuelita, lo que hemos dicho cada sábado aquí, que si la familia se empodera, que si la familia asume el rol de cuidar, de saber, de investigar y de proteger a su paciente, porque es nuestro, la vida de ese niño o adolescente o adulto será diferente. Qué bueno que usted como abuela, señora Fidelina, está al pendiente de su niño. Señor José, ella nos dice que a su nieto, le han dado varios ataques de epilepsia. Le hicieron el examen de la epilepsia y no salió siendo un niño epiléptico. ¿Pudiera el niño entonces tener síndrome de Dravet, o cuáles son las otras características, por si ya nos sintonizó un poquito tarde, que debería ella tomar en cuenta para entonces atender rápidamente a ese niño que está sufriendo una crisis y que usted acabamos de decir que son muy peligrosas?
Pues este caso es bastante curioso, ¿no? Con lo que usted comentaba. Nosotros recientemente en nuestra fundación hicimos un estudio sobre el diagnóstico. De hecho, seguimos haciendo ese estudio porque a pesar de que ya tenemos los datos de las familias, pues los estamos analizando a fondo para poder sacar conclusiones claras. Y una de las conclusiones preliminares, ¿no? Es que en un buen porcentaje de los casos era la familia quien proponía el diagnóstico al médico, ¿no? Y era el médico del después el que en muchos casos pues confirmaba el diagnóstico, que fue la familia quien lo propuso, ¿no? O sea, la familia más o menos le dio los detalles de las características de lo que el niño o la niña le pasaba. Entonces ya de ahí él bien, o el médico o la doctora o el doctor pudiera deducir qué es lo que tiene el niño. Pero ¿cuáles son los exámenes, si se pudiera decir exámenes, que deben ser tomados en cuenta previamente para que las familias que nos estén escuchando tomen notas y presten atención, y entonces el lunes o mañana mismo vayan a emergencia, porque es una emergencia? Sí, en el síndrome de Dravet las principales características son comienzo de las crisis epilépticas en el primer año de vida, entre los 4 y los 8 meses de edad aproximadamente. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero generalmente comienzo de los crisis epilépticos en el primer año de vida, en los primeros 12 meses. También generalmente las crisis epilépticas están asociadas a procesos febriles o cambios de temperatura, en algunos casos con baños calientes, o incluso ha sido la propia fiebre de la primera vacunación o la segunda vacunación que se le da al bebé, pues es la que provoca que aparezcan las primeras crisis. Vamos a, perdón que le interrumpa, tenemos una llamadita en línea. Un minutito, por favor. Estás en Vida en Plenitud. Buenas noches. Buena, es la misma Fidelina. Dígame, Fidelina. Sí, que yo quería preguntarle a él, porque a él, antes de darle ese ataque, le da como una fiebre, y él convulsiona como lo de la fiebre. Luego de la fiebre. Ajá, entonces él ha convulsionado 3 veces. Ya ¿Y qué edad tiene su niño, su nieto, señora? 1 año y 6 meses. Ok, es un bebé. ¿Y sabe usted cuándo tuvo la primera crisis epiléptica? ¿Qué edad tenía? Como 1 año. O sea, él a partir del año empezó ya, digamos, los ataques. Sí. Ok, ¿usted lo llevó al médico? O sea, usted lo llevó al médico y el médico le dijo que no, que el niño era epiléptico. No salió con epilepsia. Ok. Pero yo quería saber, como lo estoy oyendo, yo quisiera saber, porque como estoy oyendo de esa enfermedad que nunca había oído. Sí, es un síndrome prácticamente, digamos, nuevo para nosotros que estamos hablando de la discapacidad. Gracias por quedarse en línea, señora Fidelina, para escuchar lo que nos dice, nos comenta y nos explica el señor José. El síndrome de Dravet ¿hace qué tiempo está, digamos, para ustedes que manejan el término? ¿Desde qué tiempo, hace qué tiempo más o menos se conoce, se habla de ese síndrome de Dravet? Se sabe que a los niños, o a las personas adultas, la de epilepsia, pero esa combinación de epilepsia con esas otras características que hemos hablado. Pues el síndrome de Dravet lo describió inicialmente la doctora Charlotte Dravet, una epileptóloga francesa. Lo describió inicialmente en 1978. O sea, que es un síndrome prácticamente nuevo. Estamos hablando de 40 y pico de años, exactamente. Es bastante nuevo y hasta, creo recordar, no sé si fue el 2001 o 2003, que hasta no se confirmó que efectivamente el síndrome es de origen genético, ¿no? Es decir, que las personas que tienen síndrome de Dravet pues generalmente tienen una mutación genética en el SCN1A, ¿no? Con lo cual es realmente nuevo, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Nosotros siempre solemos decir, ¿no? El reto del diagnóstico ya no solo está en los niños, ¿no? O en los bebés que nazcan y que tengan síndrome de Dravet, sino sobre todo en todos esos adultos perdidos que es posible que jamás lleguen a tener su diagnóstico. Su diagnóstico, exactamente. Wow. Entonces usted decía que la fiebre pudiera, o sea, el niño o la niña o el bebé pudiera, una de las características que debemos tomar en cuenta son las fiebres. ¿Cuál otra característica debe ser tomada en consideración al momento de nosotros ver que nuestros hijos están sufriendo algún ataque epiléptico y que esto pudiera entonces desencadenar con ese diagnóstico del síndrome de Dravet?
Algo también, ¿no?, bastante común en el síndrome de Dravet es que a partir del segundo año se suele observar un enlentecimiento del desarrollo del bebé, ¿no? Es decir, no suele cumplir a partir de los 12, 18 meses, ya se empieza a observar que no suele cumplir todos los hitos del desarrollo, ¿no? Es decir, va con retraso en el lenguaje, empieza a gatear o caminar incluso un poquito más tarde y demás, ¿no? Y algo también, ¿no?, importante también y esto es algo, ¿no?, que se tiene que hacer desde el ámbito clínico, ¿no? Pues es un examen genético, ¿no? Un examen genético para los padres y demás. Sí. En el caso inicialmente sí, perdón. No, te decía inicialmente. Sí, decía sí, inicialmente para el bebé y en una segunda fase, pues bueno, en el caso de que sea positivo, de que el bebé efectivamente tiene una mutación genética, pues que sea la causa de la enfermedad para los padres, ¿no? Pues para ver si los padres tienen la mutación genética o no, y le puedan dar pues el cotejo genético más adecuado. Bueno, pues una recomendación que usted nos acaba de dar y a nuestros radioescuchas es que si nuestros hijos tienen la condición o la enfermedad de síndrome de Dravet, lo prudente sería que sus padres se hicieran el examen para determinar si pudieran o no tener la condición o la enfermedad, como hablábamos ahorita, a los fines de prever que en un segundo embarazo o en un tercer embarazo pudiera entonces el niño o la niña traer consigo el síndrome. Una pregunta que me surge es, ¿pudiera en una familia, por ejemplo, de 2 o 3 hijos, pudiera darse que el primero salga, como llamamos, atípico, el segundo pudiera tener la condición y un tercero pudiera también tenerla? En el caso de que los padres no tengan la mutación genética es realmente extraño. En el caso de que los padres sí que tengan la mutación genética, es decir, que el segundo hijo tenga la enfermedad porque ha heredado la mutación genética de uno de los 2 padres, entonces para los siguientes embarazos hay un 50% de probabilidades de que tenga la condición, la enfermedad. Con lo cual, claro, el tercero lo podría tener. Ok. Entonces, me surge ahí automáticamente una pregunta. En el caso de los niños que ya estén diagnosticados, ¿cómo es ese surgimiento entonces frente a un hermano que ya tenga hermano? ¿Cómo explicarle a ese hermano mayor o menor la situación de su hermanito para que pudiera entonces, dentro de su tamaño, ¿verdad? Dentro del tamaño que tenga el niño, colaborar porque los niños al fin lo que quieren es jugar con el hermanito, pero muchas veces el hermanito, por no entender, o como el comando que usted hablaba ahorita, o sea, como la crisis te pueden dar retrasos, muchas veces tú quieres que el niño, que tu hermanito vaya a tu mismo ritmo y tú no puedes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Sí, no, es uno de las grandes retos, cuestiones que siempre, uno de los principales retos, ¿no? Y muchas veces incluso nosotros mismos, ¿no?, como padres, nos dejamos algunas veces a los hermanos atrás, ¿no? Sí. Nos centramos tanto en nuestro hijo que tiene pues esas necesidades tan especiales que nos dejamos un poco atrás a los hermanos que no tienen esas necesidades especiales, pero que igualmente también se tienen que desarrollar de la manera más óptima, ¿no? Afrontarlo de la mejor manera posible. Yo no sería aquí capaz de dar una fórmula mágica, pero bueno, también lo que suelo ver, incluso en mi propio caso, ¿no? Que los hermanos de por ejemplo, en el caso suyo, su realidad, su experiencia, porque todos los casos son diferentes, aunque tengamos la misma condición. Al final, todos vivimos nuestra propia experiencia. Pero en el caso suyo, ¿es su segundo o primer niño que tiene la condición? Es el primero y es el segundo el que no tiene la enfermedad, ¿no? Pero incluso con eso, ¿no? Ok, entonces me surge ahí la pregunta que ustedes cuando su hijo, el primero, es diagnosticado con el síndrome, ¿ustedes no tuvieron temor de tener un segundo hijo o se hicieron entonces las pruebas de rigor para determinar y cuidarse ese segundo embarazo?
Claro, a nosotros, nuestro primer hijo tiene síndrome de Dravet, fue diagnosticado genéticamente también con síndrome de Dravet, y tanto a mí como a la madre nos hicieron el test genético. Ambos dimos negativos, es decir, ninguno de los dos tenemos esa mutación, con lo cual la mutación surgió de manera espontánea. Sin embargo, incluso algo que se suele recomendar también es que se hagan pruebas prenatales aunque los padres den negativo. Bueno, no sé cómo está el tema del aborto en República Dominicana, lo desconozco, pero aquí en muchos países europeos, en el caso de que el feto o el bebé que viene en camino se diagnostique con una enfermedad grave, pues los padres podrían decidir la interrupción del embarazo. Eso ya es una decisión de las causales, exactamente. Aquí no está aprobado el tema de las 3 causales por un asunto todavía de muchas veces falta de conocimiento, un tema religioso, todo va a depender de ese manejo. Sin embargo, mi pregunta me surge ahí es la siguiente: ¿pudiera ser detectado desde el embarazo que el feto viene ya con una condición de síndrome de Dravet allá en España? Generalmente cuando una persona aquí en España se queda embarazada, normalmente se le hacen pruebas genéticas básicas, ¿no? Sobre todo trisomía y demás. No se suelen incluir ninguna enfermedad más allá de ello, ¿no? Después el síndrome de Dravet también tiene la complejidad, ¿no? De que se puede dar el caso, y es bastante común, de que una persona tenga la mutación genética pero no desarrolle la enfermedad, ¿no? Con lo cual, en el caso de que no haya ningún antecedente en la familia, pues no se busca ningún, digamos, la mutación genética en el feto, ¿no? Ok, porque eso pudiera ser, como es hereditario, pudiera ser de los ascendientes, llámese de los abuelos. Entonces, pues, una cuarta, una tercera o segunda generación pudiera entonces mutar lo que es el síndrome. Sí, bueno, normalmente si los padres no han tenido nunca crisis epilépticas, es bastante raro, ¿no? que tengan la mutación. Los casos que yo también conozco personalmente, pues han sido padres, ¿no? Pues que han tenido una epilepsia infantil bastante benigna, bastante leve, y después el hijo pues ha desarrollado la forma más severa, ¿no? Que es el síndrome de Dravet. Si los padres realmente no han tenido crisis epiléptica ni epilepsia en su vida, es muy raro, ¿no? Que en ese caso la mutación sea heredada, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre, ¿no? La recomendación es que en el caso de que haya un paciente con síndrome de Dravet, pues se le haga su estudio genético y también se estudie a los padres. En el mismo caso, entonces, siempre le voy a poner el ejemplo a usted, porque es la persona que, digamos, que más conoce ahora mismo del tema, y lo conoce tanto porque tiene un niño con la condición. En el caso de ustedes, dos padres, papá y mamá, que ninguno de los dos han sufrido de ese tipo de epilepsia, cualquier tipo de epilepsia que tuviesen, cuando ustedes son diagnosticados, para ustedes fue una sorpresa dar con ese diagnóstico. Fue una sorpresa total, no solo dar con el diagnóstico, ¿no? Sino incluso ver por primera vez en mi vida una crisis epiléptica que nunca lo había visto en mi vida. Y me en un bebé. En un bebé, yo recuerdo, ¿no? Era un 14 de julio, yo estaba jugando con mi hijo, lo tenía en los brazos, él tenía 6 meses, y de momento pues giró la mirada, perdió la conciencia y se puso a convulsionar, y recuerdo en aquel momento pues en shock total, no sabía cómo actuar ni qué hacer, ¿no? Fui a buscar a mi esposa, que estaba en la habitación, y mi esposa pues igual, ¿no? ¿Qué hacemos? Y a llorar, que es la primera reacción. Sí, al final terminamos llamando a los servicios de emergencia y nada, pues ingreso hospitalario. Wow. Digamos que para ustedes fue una gran sorpresa, pero sin embargo, en el caso de ustedes decidieron crear una fundación. Esta fundación, el objetivo principal es poder asistir a familias en el caso de síndrome de Dravet, que no tengan conocimiento, que no tengan recursos. O sea, básicamente, ¿cuál es la esencia de la fundación?
Sí, yo en realidad no fui el fundador de la fundación ya existía, pero yo entonces empecé a colaborar, ¿no? Como voluntario en la fundación, ¿no? Y continué cogiendo más actividades, más responsabilidades y hoy en día pues ya desde el 2018 que la presido, ¿no? Esa fundación está en España. Estamos en España, sí. Nosotros principalmente tenemos 3 objetivos. Por una parte, apoyo a las familias. Por otra parte, el impulso a la investigación. Es muy importante eso, el impulso a la investigación. Y por otra parte, la difusión de la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad cada vez se conozca más. Que la enfermedad se conozca más y que la gente la acepte. En el caso de ustedes, ¿cómo manejan la familia ese duelo? O sea, ¿cómo ustedes pueden hacerle entender a ellos que no están solos, que son un grupo? Como el nombre lo indica, somos familia, pero no toda la familia tiene la misma aceptación o recepción a la información, sobre todo el diagnóstico. Sí, no, al final lo que intentamos, ¿no? Hacer ver a las familias, pues que bueno, ¿no? Que pueden hablar con nosotros, que se pueden comunicar con nosotros y que al final, por mucho que alguien conozca el síndrome de Dravet o cualquier otra patología grave, no es lo mismo conocerlo que vivirlo, ¿no? Que vivirlo, así es. Y nosotros efectivamente, por suerte o por desgracia, nos ha tocado vivirlo, ¿no? Y eso nos lleva a que realmente podamos entender perfectamente cómo se puede sentir, ¿no? Pues una familia cuando recibe el nuevo diagnóstico de síndrome de Dravet. ¿Y qué edad tiene su niño actualmente, señor José? Él tiene ahora mismo 7 años. Wow, quiere decir entonces que ustedes le han dado calidad de vida. Bueno, lo intentamos darle la máxima calidad de vida que podemos, ¿no? Es decir, aquí en Europa tenemos bastante buena cobertura social. Es decir, es muy importante saberlo eso. Es muy importante. Muy valioso. Prácticamente todos los medicamentos novedosos están disponibles en el sistema sanitario y después pues también hay una buena cobertura en cuanto a todas las terapias que puedan necesitar. ¿Qué tipo de terapia le dan a los niños o en el suyo en específico? ¿Pero qué tipo de terapia llevan esos niños? Aparte de los medicamentos, que usted me dijo que eran 4 o 5 medicamentos para un niño tan pequeño, pero que entiendo que son necesarios. ¿Pero qué tipo de terapia lleva este síndrome? Pues mira, siempre se recomienda, ¿no? Terapias complementarias que puedan fortalecer o que puedan ayudar al desarrollo del bebé, ¿no? En nuestro caso, él asiste a terapias de logopedia, él asiste a terapias de fisioterapia, él asiste también a natación, él asiste también a hipoterapia, es decir, a equinoterapia. Ok, entonces quiere decir que ustedes lo mantienen lo suficientemente activo. Intentamos mantenerlo lo suficientemente activo, ¿no? Eso no quiere decir que el niño pues se vaya a desarrollar de manera normal en absoluto, ¿no? Por desgracia no. Pero bueno, intentamos, ¿no? Que las terapias que siga puedan ayudar a minimizar de alguna manera pues los efectos devastadores, ¿no? Que tiene la enfermedad. ¿Va su niño a la escuela? Él va a una escuela y tiene una persona de apoyo, sí. Ok, tiene lo que nosotros llamamos maestro sombra. Efectivamente. Ok, sí. ¿Pero en una escuela normal o una escuela de condición especial? No, él hoy en día va a una escuela ordinaria, en educación ordinaria, lo único que está 1 o 2 cursos más atrás, ¿no? Okay. Y ya bueno, probablemente para el año que viene, para septiembre del año que viene, ya comience a ir a una escuela pues especial, ¿no? Porque ya el retraso sí que se va haciendo cada vez más evidente. De educación especial, exactamente. Pero lo importante de todo esto es que con la terapia y con los medicamentos, dentro de sus posibilidades, los niños pueden ir, digamos, sobrepasando cualquier crisis que se le pueda dar en el camino. Y ustedes como padres también han aprendido a manejarla. Sí, bueno,
Por desgracia, todavía hay casos, ¿no? En el síndrome de Dravet donde se pueden dar crisis epilépticas que sean fatales, ¿no? Es decir, que no se puedan llegar a controlar y que se haya que inducir el coma a la persona que padece la crisis epiléptica o incluso fallezca, tenga una parada respiratoria y demás. Pero bueno, intentamos hacer, ¿no? Desde luego, ¿no? Como padres todo lo que está en nuestra mano, ¿no? Para ayudar en su desarrollo. Miren, me hacen una pregunta por aquí por el WhatsApp. Me dicen que si es un mito o no el tema de que de estos niños puedan recibir sol. O sea, ¿les afecta el sol a los niños con Dravet? En el síndrome de Dravet y en la epilepsia en general hay personas que son sensibles, que son fotosensibles, es decir, hay algunas personas que cuando reciben rayos de luz o patrones visuales pueden llegar a tener crisis epilépticas, pero es bastante raro en el síndrome de Dravet. Lo que sí suele pasar, que puede pasar en el síndrome de Dravet es que por cambios bruscos de temperatura o acaloramiento la persona pueda llegar a tener una crisis epiléptica. Por eso, desde luego, si hace 40 o 45 grados de temperatura, desde luego no vamos a tener a nuestro hijo en el sol, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, al final, pues eso, ¿no? Intentar que no exponerlo a situaciones extremas. Otra madre nos dice que en el caso de su hija, dice la experiencia, que esta no puede sufrir emociones drásticas, como sustos, lo que llamamos aquí. Afecta también esa parte de que el niño, por ejemplo, esté jugando y que de repente otro niño de manera sana o por jugar lo puede asustar y entonces eso le genera, queda en una crisis. Sí, en algunas ocasiones en el síndrome de Dravet también se pueden llegar a originar, ¿no? Crisis por ese tipo de situaciones o por sobreexcitación, ¿no? Se puede llegar, ¿no? Al final, bueno, el manejo de este tipo de situaciones se va aprendiendo en el día a día, ¿no? Y cada padre pues va aprendiendo poco a poco de la mejor manera, ¿no? Ella dice que le da miedo dejar a la niña sola en cumpleaños, compartir con vecinos por temor a que obviamente se pueda presentar una crisis si ella no esté presente. Los padres entonces tienen que entregarse de manera 100% a un niño con síndrome de Dravet, o hay forma de que se pueda educar y enseñar el entorno. Lo ideal, desde luego, ¿no? Es que el entorno se implique y se deje educar, ¿no? Pero desde luego no siempre tienes personas a tu alrededor que se quieran involucrar pues en este tipo de cosas, ¿no? Lo ideal, pues bueno, pues poder dejar al niño en un cumpleaños, poder dejar al niño con los abuelos, poder dejar al niño con un familiar y que esas personas pues sepan cuáles son las pautas básicas a seguir en el caso de que tenga una crisis epiléptica, ¿no? Pero sí, somos conscientes, ¿no? de que muchas veces, pues bueno, el entorno no siempre se quiere involucrar. Una pregunta que me surge entonces así de repente, yo digo, ok, tengo que cuidar y proteger a mi niño, pero ¿qué pasa con los padres como pareja que tienen un niño con síndrome de Dravet? Ese tiempo de ustedes, ¿cómo se maneja? ¿Cómo ustedes han aprendido y enseñar a las familias que debemos ser padres primeramente, pero también somos pareja y personas? ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo ustedes desde la fundación enseñan a estos padres a no sentirse en principio tan culpable que no puedan ni siquiera salir, digamos, a compartir con un amigo o una amiga por temor a dejar el niño o la niña con un vecino? No sé, allá en España no sé si se hace, pero aquí en República Dominicana por lo regular los vecinos son nuestra familia más cercana y siempre estamos como pendientes de ayudar a ese vecino, valga la redundancia, que está a mi lado. Y sin embargo yo no quisiera irme por el temor y por la pena de dejar a mi hijo o a mi hija porque no sé en qué momento le va a dar un ataque. Sí, no, lo importante al final es intentar normalizar la situación, ¿no? Desde luego, ¿no? Si vivimos con el temor de que en cualquier momento puede tener una crisis epiléptica,
pues nos va a afectar, ¿no? Bastante, ¿no? Es importante, pues, intentar normalizar la situación, ¿no? Y que la pareja, dentro de las posibilidades, pues pueda buscar sus momentos, ¿no? Fuera de estar las 24 horas, pues, cuidando a una persona con una enfermedad tan compleja como el síndrome de Dravet. Y sí, ok, exactamente, y sin descuidar al niño, pero tampoco sin descuidarnos como pareja. Y como bien decía usted ahorita, sin descuidar al otro niño, niña, miembro también de la familia, que no tiene la condición, pero que va a entender que todo el amor, el afecto, el cariño, la preocupación se desborda hacia un lado, entonces estamos generando unos sentimientos en ese hermano, en esa hermanita, que en vez de sentir apego, lo que va a sentir es que ese niño todo el amor del mundo se lo dan a él. Entonces, es como hay que buscar el equilibrio como pareja, como familia. En ese sentido, señor José. Sí, se me ha cortado durante unos segundos, no lo he entendido totalmente bien, pero sí, ¿no? Al final, bueno, dentro de... Estamos conversando con el señor José Ibar desde España. Él es el presidente de la Fundación de Dravet, una condición, una enfermedad que se da de diferentes tipos de epilepsia. Se da desde el primer inicio del año. Los padres tienen que verificar y ver estas características que puede tener el niño a los fines de que pudieran entonces detectar a tiempo si nuestros niños o niñas están sufriendo un ataque de epilepsia, por más sencillo que sea, que esté acompañado de fiebre y de otras características que hemos hablado aquí durante todo el proyecto del programa con el señor José Ibar, que nos está acompañando desde España, que le agradecemos de manera infinita. Porque ¿qué hora es allá en España, señor José Ibar? Pues mira, aquí son las 12:47 de la noche. De la noche, wow. Pero mira, yo suelo ser una persona más bien nocturna, con lo cual un placer estar aquí. No, yo se lo agradezco en el alma, porque para nosotros ha sido de mucho conocimiento entender y ver que existen tantas cosas negativas, pero que a la misma vez unos son como de fuerza y de decir que esas barreras que me da la discapacidad, que me da la condición X que fuese, yo la puedo derribar, y que el sistema, el entorno está ahí, pero que con la condición de familia, con la ayuda idónea de nuestras familias, porque fíjese, usted tiene 7 años luchando, como decimos en buen dominicano, bregando con su muchacho para darle calidad de vida y que él pueda sentirse como todos los niños normales del mundo. Vamos a darle paso a esta llamadita, señor José. ¿Estás en la escala del autismo? Buenas noches. A ver si me pueden pasar una llamada para hacerle una preguntita al señor Ibar, por favor. Sí, señor, claro, está en el aire, puede preguntar. ¿Su nombre, de dónde nos llama? Víctor Castillo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Le hablamos de las Américas. Gracias por estar en sintonía. Cuéntanos. Sí, te escuchamos, Víctor. Ok, señora Ibar, en primer lugar, muchas gracias por orientarnos tanto con respecto al síndrome de Dravet. Como dice su meta, como dice su eslogan, mejor dicho, un sueño, una meta. A mí me gustaría saber cómo van las investigaciones respecto del Dravet, y si me puede hablar un poquito de la proteína, no sé si la voy a pronunciar bien, pero la proteína EF2K, que vi que ustedes hicieron una publicación. A ver si me puede ampliar un poquito más al respecto, por favor. Y muchas gracias por toda esa orientación. Gracias por estar en sintonía. Muchas gracias, sí. Pues en el síndrome de Dravet, básicamente, ¿no? Hay dos vertientes de investigación. Por una parte están los nuevos fármacos que están llegando, pues que están están logrando pues un bastante buen control de las crisis epilépticas, y estos fármacos principalmente son dos, que son Epidiolex y fenfluramina. Ambos fármacos ya están aprobados en Europa, también en Estados Unidos,
Epidiolex, de hecho, que es un fármaco a base de cannabidiol, ya está disponible incluso en el mercado español, está disponible en las farmacias españolas, es de dispensación hospitalaria, pero está disponible para los pacientes españoles. Y después el segundo fármaco, ¿no? Antiepiléptico, ¿no? Que va dirigido a tratar las crisis epilépticas en el síndrome de Dravet, es fenfluramina, ¿no? Que parece pues que tiene bastante buenos resultados en este aspecto. Este fármaco está aprobado, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Y en España de momento no está disponible, no está en el mercado. El proceso normalmente para que un nuevo fármaco llegue a España es relativamente bastante largo, ¿no? No solo se necesita la aprobación previa europea, sino que después, pues bueno, hay un proceso de evaluación propio del fármaco por la Agencia Española del Medicamento, que suelen ser, por desgracia, bastante lentos. Y después, pues bueno, un proceso de precio y negociación con la empresa farmacéutica, ¿no? Pero bueno, estos dos fármacos están dando bastantes buenos resultados en cuanto a crisis epilépticas y de hecho fenfluramina, si no recuerdo mal, pues hasta tiene un programa global de acceso, ¿no? En el que eventualmente cualquier paciente del mundo podría llegar a tener acceso al medicamento, ¿no? Habría que ver también, ¿no? Dependiendo. Permítame tomar esta llamadita, señor José. Un momentito, sí. Por favor. Buenas noches, ¿estás en la escala del autismo? Bueno, yo quería saber, aquí en República Dominicana... Hay un poquito el aire, mi señora. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama, por favor? Es Fidelina otra vez. Yo lo que quiero saber, aquí en República Dominicana, ¿cómo yo puedo ponerme en contacto con ustedes? ¿Con la fundación? Ok, gracias por su pregunta. ¿Ustedes están aquí, tienen algún representante de la fundación aquí en República Dominicana, señor José? En República Dominicana no tenemos ningún representante, sin embargo, mira, para ponerse en contacto ¿Y cómo lo pueden nosotros, seguir a ustedes? ¿A través de pues mira, redes sociales, pueden buscar Fundación Síndrome de Dravet, tanto en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn. Si no, tenemos también nuestra página web, que es dravetfoundation.eu. Y si no, directamente por correo sería información@dravetfoundation.eu. Y nosotros pues nada. En Instagram lo pueden buscar Fundación Dravet. Dravet se escribe así mismo, D-R-A-V-E. Sí. T. Ok, para que aquellas personas que tienen su Instagram puedan entonces buscar información. Sería oportuno que usted se pusiera en contacto aquí con personas que tienen ese síndrome y pudieran hacer tipo alianza porque aquí en República Dominicana se conoce muy poco del síndrome y por lo visto cada día más se necesita siempre estar actualizado, conocer sobre la condición para poder ayudar a nuestros hijos o niños y niñas que tengan la condición. ¿Pudiera un niño o niña que tener la condición, dijimos ahorita, una vida normal, estudiar y demás, pudiera llegar a ser adulto, tener familia? ¿Pudiera darse esa oportunidad? ¿Dentro de su conocimiento? No, por desgracia no. Por desgracia los niños con síndrome de Dravet suelen ser grandes dependientes, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Y por desgracia hoy en día las personas adultas, ¿no? Con síndrome de Dravet pues tienen una discapacidad pues desde moderada hasta bastante severa. Ok. Bueno, señor José, agradecerle su tiempo en hora de usted descansar, porque usted me dice que ya son las 12 de la noche, aquí son las 8 de la noche. Agradecerle de verdad sus conocimientos, su gran receptividad cuando le escribimos y usted dijo sí, presente, aquí estoy, para darle a conocer al mundo a través de su experiencia y a través de su fundación, que ustedes son un mundo diferente, pero que no dejan de ser personas ante todo. Gracias por esta gran oportunidad, gracias a todas las personas que están en sintonía. Será hasta el próximo sábado que tendremos una entrega más aquí en su espacio, La Escala del Autismo. Señor José, buenas noches. Puede ir a descansar.
en el Buenas día de noches, hoy. y nada, darle las gracias a Erika, ¿no? Que ha sido la que inició esta posible el enlace, y nada, daros las gracias a vosotros también, ¿no? Por permitirme, o por permitirnos, ¿no? Dar a conocer el síndrome de Down a través de vuestra ventana al mundo. Así es. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bye. Muchas gracias. Bye. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en